Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos, es un gusto saludarles en la mañana del martes 13 de mayo del año 2014. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Es para un servidor siempre un gusto poder recibirlo y darle la bienvenida a su espacio de opinión. Esta mañana voy a conversar con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Se encuentra conmigo esta mañana el director ejecutivo Federico Hernández de la Cámara de Comercio e Industria. Bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Igualmente Samuel, siempre es un gusto estar en Perspectivas y bueno, aquí estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. En unos minutos también se va a incorporar el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Cardenal, para conversar, amigos televidentes, de diferentes temas. La semana pasada conocimos de parte del presidente de la República la intención de enviar a la Asamblea Legislativa una solicitud de emisión de bonos por 800 millones de dólares. Además, se habla de una reforma tributaria que estaría dejando la actual administración para que se pueda recoger o recaudar más bien cerca de 200 millones de dólares. De ello vamos a conocer la opinión de mis invitados y por supuesto del tema de la seguridad. En los últimos días los índices de homicidios se han disparado, hay un incremento desde el mes de marzo a abril, hay una tendencia que va al alza y de ello vamos a hablar. Necesitamos también que usted participe de esta entrevista a través de sus comentarios en las redes sociales. En el Facebook y en el Twitter estamos a su disposición, comuníquese con nosotros y sea parte de esta conversación. Bueno, uno de los temas, lo mencionaba en la introducción, es la intención que existe de parte del Ejecutivo para poder emitir bonos y además dejar una especie de mesa limpia para la nueva administración, una práctica que conocimos también en la llegada más bien del presidente Mauricio Funes en el 2009 y que genera expectativas de qué es lo que puede pasar. El partido Gana ayer decía que no van a dar sus votos para estas iniciativas. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Samuel, esto es una tónica, es decir, el presidente Funes inauguró su presidencia, su gestión, su administración con una reforma tributaria en consulta, luego casi a mitad del periodo hizo exactamente lo mismo, otra reforma tributaria en consulta y hoy quiere despedirse con otra reforma tributaria en consulta. Es decir, se ve que no aprendió absolutamente nada en estos 5 años de cómo se debe administrar de manera eficaz, responsable el Estado. Es decir, uno no puede estar todo el tiempo topando la tarjeta de crédito. Cuando hablamos de la tarjeta de crédito del país, que es esa deuda que adquirimos a lo largo de un periodo administrativo, de un periodo de gobierno, pero que al final terminamos pagando esta generación y las generaciones que vienen, no es un chiste, no es una cosa que uno puede disponer de ella como le venga en gana. No se puede manejar caprichosamente las finanzas del Estado. ¿Qué es lo que tenemos después de 5 años de estar haciendo exactamente lo mismo, de seguir esa misma tónica? Pues los resultados más terribles en crecimiento económico, estamos a la cola en este momento en el continente latinoamericano, por hablar de Latinoamérica, por supuesto, estamos a la saga de la inversión, no hemos generado más y mejores empleos en el país, es una situación caótica, la economía está muy, muy mal. Eso hace al mismo tiempo que el presidente, al querer correr con esta nueva emisión de bonos, con esta nueva deuda al país y a nuestros hijos y a nuestros nietos, lo que está diciendo en buenas cuentas, miren, el Estado está muy mal. Pero ¿quién es el responsable de que el Estado esté así? No es el que ha manejado por 5 años la cosa pública. Entonces, hombre, yo creo que venir a dar esta despedida una vez más en esa misma tónica que mantuvo en estos 5 años y que ya sabemos que no funciona, pues hombre, la verdad es que no podemos más que decir que es una irresponsabilidad muy grande. Antes de conocer qué implicaciones podría tener esta situación, también damos la bienvenida a don Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, que está con nosotros también esta mañana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Samuel, muy buenos días a todos los televidentes. Gracias. Y hablábamos de este tema, ¿qué implicaciones puede tener el hecho de la emisión de bonos? Porque cualquiera podría decir, bueno, ¿y esto a mí en qué me afecta? Alguien, un salvadoreño de la clase trabajadora,
lo podemos decir, y quizás espero no ofender a nadie, común y corriente podría decir, ¿esto a mí en qué me afecta? Claro. Bueno, nos afecta a todos, ¿verdad? A todos los que de alguna manera pagamos impuestos, y ojo, que los impuestos no solo paga la gente que hace un ejercicio de renta a lo largo del año, sino también aquellos que pagamos IVA, ¿verdad? Si al final, por ejemplo, todo esto se va a traducir en medidas que incrementen los impuestos, nos afectan a todos, incluso aquellos que ni siquiera pagan impuestos. A lo mejor habrá alguien que diga, bueno, pero yo nunca pago impuestos, o yo pago poco IVA, porque todos consumimos algo, ¿verdad? En ese momento estamos pagando IVA. Es decir, todo esto puede repercutir de manera, ya está repercutiendo, por supuesto, porque si no hay inversión y no hay empleo, imagínate tú, todos estamos siendo afectados de una u otra manera. Pero si además, para poder paliar esta situación en el tiempo, se sigue pensando en el aumento de impuestos, todos vamos a salir afectados de una u otra manera. Es realmente una cosa escandalosa terminar un periodo presidencial manteniendo esta irresponsabilidad de seguir endeudando al país, seguir topando la tarjeta de crédito. Ahora se está diciendo que es dejarle la mesa limpia al próximo gobierno. Si es al contrario, le está aumentando la deuda al Estado, y al Estado que va a recibir el próximo gobierno. Es irresponsable incluso con el gobierno entrante. Pero, en fin, es lo que hemos tenido en estos 5 años, y me imagino que no podíamos esperar más hasta el final. Una de los argumentos que se han escuchado por parte de la fracción del FMLN, quiero citar a la diputada Lorena Peña, y decía, en el 2009, cuando el presidente Funes asume, se aprobó una deuda por más de 2.000 millones de dólares. Ahora son 800, lo que se están haciendo 5 años después es menos de lo que se hizo en aquel entonces, significa que algo bueno se pudo hacer. Me gustaría escuchar su opinión. Estas son las declaraciones en las cuales yo no creo que sea porque la diputada no comprende o no entiende de números y de finanzas, porque tiene ya mucho tiempo de estar ahí en la comisión, sino que se hace con la idea de confundir, de enredar las cosas. Vamos a ponerlo en términos muy simples, y por aquí tenía yo unos datos que los voy a enseñar en unos momentos en cuanto los encuentre. Sí. Pero este ha sido el gobierno que más dinero ha tenido, que ha recibido mayores presupuestos y que ha endeudado al país en mayores cantidades. El nivel de endeudamiento que tuvo el gobierno anterior, que fue alto y lo criticamos, se ve superado por este gobierno en este periodo, en este quinquenio. El monto de la deuda pasó de 11.000, 12.000 millones de dólares a 15.000. O sea, este es el periodo, el quinquenio en la historia del país en que el endeudamiento ha subido más. Ahora uno se pregunta, bueno, y ese endeudamiento debería de ser para construir obra, para invertir en beneficio de la sociedad, para que la sociedad pueda tener beneficios, si no inmediatos, a futuro, que tenga mejor calidad de vida, que tengamos energía eléctrica más barata, que haya mayor cobertura de agua, que tengamos mejor infraestructura, que tengamos mejor seguridad, más hospitales, que tengamos mejor servicio de salud y un sistema educativo donde las escuelas cuenten con los requisitos mínimos necesarios para poder llevar adelante su labor. Pero ¿qué es en realidad lo que podemos mostrar? ¿Qué es lo que se puede enseñar en concreto por parte de este gobierno? Muy poco o nada. Aquí lo que se ha hecho, como señala Federico, ha sido hipotecar la casa para pagar la cuenta del súper. O sea, se ha tomado deuda de largo plazo, de corto y de largo plazo, para pagar gastos corrientes. ¿Y en qué puede afectar eso a la población? En mucho. No solo en su calidad de vida, y que no está recibiendo los servicios que debería de recibir. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica de los bajos niveles de eficiencia en la administración pública. Salvador está aquí en esta colita, lo vamos a poner para que lo vean. El penúltimo de eficiencia en administración pública. Ese es El Salvador. Entonces, el dinero con el que se ha recibido no ha servido para resolver los problemas nacionales, para ayudarle a los salvadoreños a mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Retomo el ejemplo que ponía, el de hipotecar la casa para hacer súper, pero ¿cómo se hace? Porque al final se tiene que hacer el súper, se tiene que comer. ¿Cómo hacer esa función y cumplir con el compromiso? Bueno, por eso digo, este ha sido el gobierno que más recursos ha tenido.
y ha tenido suficiente para hacer el súper, pero si yo en vez de ir al súper y quiero, en vez de comprar carne de pollo, que es lo que me alcanza en mi presupuesto, quiero comprar caviar, pues por supuesto, y en lugar de tal vez comprar un jugo, o si acaso para celebrar algún juego de fútbol, una cerveza, compro champán, por supuesto que el presupuesto no me va a alcanzar. Aquí los ingresos tributarios han venido aumentando todos los años. Hemos sido castigados con aumentos de impuestos en 2 o 3 ocasiones de manera inconsulta. El ministro de Hacienda ha hecho una gran labor en recolectar más impuestos y los ingresos tributarios han subido en términos reales y en términos porcentuales con respecto al PIB. Pero los gastos han subido a una velocidad y a niveles todavía más altos que los ingresos. Es como que si yo le dijera al estimado televidente que usted le dan una promoción, sus ingresos aumentan, pero usted en vez de invertir, ahorrar, usted se va de farra, se va de parranda y entonces gasta muchísimo más de lo que está ingresando, aunque ahora le ingrese más dinero de lo que le ingresaba antes, y que la solución sea llegarle a decir a su jefe, que somos los ciudadanos, mire, fíjese que el dinero que me da no me alcanza, así que ahora me va a dar más, y si no me da más, pues entonces yo voy a meter la mano de la caja chica y voy a tomar el dinero que yo necesito. Y como no me alcanza todavía eso, entonces voy y agarro sin decirle a la señora, mire, voy a hipotecar la casa. Y ya cuando nos venimos a dar cuenta, resulta que la casa está hipotecada, ya no nos prestan más sobre ella y el dinero de todos modos no nos alcanza. Y los problemas de la familia, que somos todos los salvadoreños, no se han resuelto. Hay siempre un cuestionamiento que se escucha a la hora de hablar de reformas tributarias, impuestos. ¿Cuándo es el momento para hacerlo? Porque normalmente dicen, no es el momento, no le conviene la economía, pero entonces, ¿cuándo es el momento para poder hacer reformas tributarias o el tema de los impuestos incrementarlos? En medio de una crisis económica ciertamente es el peor momento, eso está bastante claro, y es lo que teníamos a principios del año 2009, una crisis internacional a la que, por cierto, el presidente Funes le echó la culpa durante varios años, ¿verdad? Ahora, curiosamente, sigue hablando de la crisis internacional del año 2009 y porque hay países que ya salieron de la crisis y nosotros seguimos metidos en la crisis. O sea, es decir, uno no puede seguirle echando la culpa a la crisis internacional o a los 20 años de arena, por favor, ¿verdad? Es decir, ya terminó el periodo y entonces que no hicimos absolutamente nada. Es decir, lo que tenemos en este momento, y tú haces una pregunta que es muy clara, Samuel, sí, pero hay que seguir teniendo, digamos, ese gasto del súper, hay que seguirlo haciendo, totalmente. Pero ese gasto del súper se puede hacer de manera inteligente o se puede hacer de manera irresponsable. Lo que mencionaba Luis Cardenal es precisamente eso, que se ha hecho una compra de súper de manera irresponsable, gastando exacerbadamente en cosas que tú no puedes darte el lujo de gastar, porque son de verdad un lujo, repito, que terminamos pagando todos los salvadoreños, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Ya este gobierno ha endeudado ya 2 generaciones de salvadoreños. A mí no me parece que sea una cosa chistosa que mis hijos van a tener que estar pagando por una deuda que ni siquiera son culpables de haber adquirido, porque no son ellos los que han manejado la administración pública, ¿verdad? Y cuando se le ha explicado al gobierno, a este gobierno saliente, de qué formas podemos hacer ese gasto inteligente, o sea, ir al súper de manera responsable, prudente, manejando bien las finanzas públicas, cuando hemos acudido a las mesas de diálogo de este gobierno a explicarle cómo se hace eso, lo que nos dice que somos los responsables de no querer ayudar a la situación del país. Es al contrario. Lo que hubiéramos querido en el año 2009, y de hecho lo dijimos, Samuel, este servidor lo dijo contigo, creo que todavía no se llamaba Perspectiva este espacio, pero nosotros estamos claros, en el año 2009 lo estuvimos, como lo estamos ahora también, que si un gobierno de la República, independientemente del signo político que tenga, sale adelante en medio de una crisis económica, todos salimos gananciosos, también las empresas. Ya no digamos de la Cámara de Comercio, que el 80 y pico % son micro y pequeñas empresas. Por supuesto que salen adelante si la situación de crisis económica se supera. Y quisimos ayudar a este gobierno para que pudiera salir a hacer ese gasto inteligente, y sin embargo, a la hora en que ese diálogo tenía que prosperar, pues simplemente nos acusaban a nosotros de ser los culpables de toda la crisis. Aquí, Samuel, están los datos fríos. Esta no es una opinión personal. Aquí vamos a ver al comienzo de la gráfica el nivel de endeudamiento que había cuando estábamos en guerra. Y aquí a los últimos años
tenemos, ustedes lo pueden ver ahí, el endeudamiento que se ha tenido por este gobierno y en este quinquenio. Esa es la ruta del endeudamiento que llevamos. Y tomemos en consideración que en los primeros años estábamos en guerra. Después de que se firmaron los acuerdos de paz en 1992, hubo que reconstruir el país, porque no nos olvidemos que el país estaba destruido en toda su infraestructura. Se habían derrumbado torres eléctricas, puentes, fábricas, la infraestructura nacional estaba prácticamente en ruinas y se nos ofreció una gran cantidad de ayuda internacional que después no se cumplió. Y para eso tuvo que hacerse inversión, y para eso sí es necesario y es adecuado endeudarse. Lo que no es adecuado endeudarse es para gastar, y eso es lo que hemos nosotros venido señalando. La gente que cree que los impuestos, porque aquí sucede otra cosa también, y es el mensaje negativo que se le manda a la sociedad salvadoreña cuando se le dice, mire, le vamos a cobrar a los ricos, que los ricos paguen más. Es un mensaje en una sociedad ya de por sí dividida y polarizada, que se vio en las últimas elecciones, que la mitad está a favor y la mitad está en contra, y que estamos encontrados. Se le continúa echando leña al fuego o gasolina al fuego con mensajes divisorios de luchas de clases, de odios sociales, en donde se le dice, usted no tiene porque él no quiere pagar, o los policías no tienen uniformes y no tienen porque los ricos no quieren pagar impuestos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que hay gastos de 300 y pico mil dólares en uniformes de lujo, pero no tienen botas los policías para ir a patrullar, o las armas ya están viejas. Eso es lo que nosotros decimos. Miren, no se está manejando de manera inteligente los presupuestos. Vemos cuánto se gastan en comidas, en viajes, cuánto se gasta en propaganda para hacerle creer a usted, estimado televidente, de que aquí estamos en el país de las maravillas, cuando salimos a la calle nos damos cuenta que estamos completamente inseguros, que tenemos temor, que el tráfico ya no se soporta, que las escuelas no están funcionando bien, que cuando llueve se les mete el agua, que no tienen maestros, que el mismo maestro le da clase a los niños de sexto grado hasta los de primer grado, que no tienen baños que funcionen, y peor aún, que están rodeados de la delincuencia y de los maleantes que tienen sitiados los sistemas educativos y a los niños. Entonces, claro, estamos en la casa y vemos la propaganda y decimos, bueno, tal vez el gobierno está haciendo algo en aquel otro lugar donde yo no me doy cuenta, y no quiero ser injusto y no quiero criticar. Pero la realidad que vivimos es esa. Somos el país que tiene la energía más cara, y veamos los problemas que están pasando en el Chaparral. Aquí se entregó hace 5 años, supuestamente un año antes que terminara el presidente Saca, estaba terminado el puerto de la Unión, y por razones políticas, ideológicas, no se pudieron poner de acuerdo de cómo concesionarlo, cuando supuestamente nos dijeron que en ese momento había un listado de personas o de empresas interesadas en tomar el puerto y manejarlo. 5 años han pasado con el puerto terminado y hasta la fecha no se ha concesionado. Y lo decimos con propiedad porque tenemos una filial en la Unión que constantemente nos está diciendo, miren, ayúdennos. Nosotros creímos en ese proyecto, sacamos créditos a los bancos para invertir, para comprar y mejorar nuestros locales, y aquí no ha pasado nada y estamos quebrando y nos están embargando. Bueno, 5 años de este gobierno en que ahí no pasó nada, y todavía no ha pasado nada. Y escuchamos al secretario técnico cuando hace un reporte de los logros del gobierno, de hablar de cosas que van a pasar a futuro. Aquí van a venir inversiones multimillonarias de electricidad, pero ¿por qué en estos 5 años no han habido ninguna? ¿Por qué en estos 5 años no se arregló el aeropuerto? ¿Por qué en estos 5 años, hasta el último mes, dicen que se van a arreglar las calles del centro del Gran San Salvador? Estas trabazones que tenemos, vamos a ver si funciona. Entonces, obras concretas. ¿Por qué el hospital de maternidad 5 años para terminarlo y todavía ahora hay cuestionamientos y no está completamente amueblado o con los instrumentos que se necesitan? En 5 años. Pero si creo yo que la Torre de Eiffel en el siglo pasado se construyó en menos de un año, y la torre esa de Singapur o en Dubái, que son las más altas del mundo y llenas de lujo, se acabaron en menos de 2 años. Y nosotros aquí, en 5 años, tenemos muy poco que enseñar. Entonces decimos, miren,
ya hablemos claro, porque de acuerdo a esto se están creando unas grandes expectativas para que el nuevo gobierno solo llegue a cosechar la gran siembra que ha hecho este gobierno anterior. A este gobierno, supuestamente, si le creemos a lo que nos están diciendo, solo va a llegar a traer, porque aquí vienen inversiones millonarias, aquí ya vamos a tener luz barata, aquí los hospitales todos tienen medicinas, en el Seguro Social no hay que esperar 3 meses o 6 meses para que operen a alguien, aquí podemos andar tranquilamente en las calles, los hipotes salen hablando hasta 3 idiomas, porque eso es lo que nos venden en la propaganda, pero ¿cuál es la realidad que enfrentamos los salvadoreños? Y preguntémonos si tenemos o no tenemos derecho a exigirle a nuestro gobierno que haga uso adecuado de los impuestos que nosotros le pagamos con grandes sacrificios, porque a nosotros nos cuesta, nosotros sí trabajamos, a nosotros no nos regalan nada, y nos da cólera que ese dinero sea utilizado en banquetes, en viajes, en trajes, en ayudantes, en que hay en el sector público una gran cantidad de amigos que están ahí no para servir a la población, sino para beneficiarse de ellos, porteros abriendo puertas que están abiertas, motoristas donde no hay carros, y una gran cantidad de gente que uno dice, por Dios santo, no podemos seguir así, porque nunca va a alcanzar el dinero para poder mantener este tipo de cosas. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, amigos televidentes, y regresamos rápidamente. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias, amigos, por quedarse en sintonía de Canal 33. Y hemos hablado de esta intención que presentó el presidente Funes, o mostró el presidente Funes más bien, la semana anterior, referente a la emisión de bonos y las reformas fiscales. Pero, ¿qué dice o qué debería decir más bien el presidente electo sobre estos temas, y si es que debería haber un pronunciamiento sobre qué línea debería de trazarse, porque al final va a ser una afectación directa o indirecta hacia la administración que él va a encabezar? Por supuesto, es decir, a ver, si uno cree lo que hasta este momento está diciendo el presidente electo, en efecto él se está dando cuenta que la situación económica del país, la situación fiscal del país, las finanzas públicas no están tan sanas como se lo está diciendo a la población, no sé si a él, pero a la población, los funcionarios del gobierno saliente. Es decir, uno escucha, y ya lo mencionaba el presidente Cardenal, uno escucha a algunos funcionarios de este gobierno y uno dice, pero aquí todo está bien, o sea, que él nomás llegue el presidente Sánchez Serén con su nuevo gobierno, sí que aquí solo se trata de hacer, ya de armar, porque la plataforma está lista, el país está listo para despegar, ya si no despegan le vamos a contar las costillas al presidente Sánchez Serén entonces, pues. Eso es irresponsable, es más, yo me atrevería a decir una cosa un poquito más fuerte, es desleal con el próximo gobierno. Este gobierno saliente está siendo desleal con el gobierno entrante, porque le está diciendo a la población que el país está listo para convertirse en un polo de desarrollo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. El país está muy mal. Tan mal está que tienen que recurrir a este tipo de endeudamiento otra vez, pese a que ya se había firmado en el año 2012, creo que fue, ¿verdad? Ese pacto de sostenibilidad fiscal, que por cierto este gobierno lo incumplió, la letra y el espíritu de ese acuerdo fue incumplido completamente por este gobierno. Entonces, que vengan ahora estos funcionarios del gobierno de Mauricio Funes diciendo, miren, ya todo está listo, aquí la cuestión está tan buena que el presidente Sánchez Serén solo va a venir a traer. Yo de verdad siento, de verdad, si yo fuera en este momento el presidente electo diría, miren, ojo, perdónenme, no engañen hacia la población. No es cierto, porque me va a caer a mí. Un pacto de sostenibilidad que además llevaba la emisión de 800 millones de dólares en bonos. Que el pacto de sostenibilidad fiscal fue supuestamente con la excusa de que bonos que ya existían en el mercado tenían la opción de ser redimidos en el año 2012. Y nosotros señalamos de que esos bonos no iban a ser redimidos porque los inversionistas estaban contentos con los altos intereses que nuestros bonos estaban pagando, porque en la medida que reducen nuestra calificación crediticia, tenemos que pagar más intereses por los créditos que solicitamos. Entre más riesgos somos, más alto pagamos. Entonces, en el mercado, cuando los intereses estaban al 2, 3% o 1,5%, en el mercado internacional, nosotros estábamos pagando 6, 7, 8 por nuestros bonos, nadie iba a venirlos a redimir, y así fue. Sin embargo, dijeron había que estar preparados porque la credibilidad de El Salvador estaba en juego, y vamos a preparar 400 millones. Pero ya que estamos haciendo esto, pidamos 800 por cualquier cosa, pero eso no lo vamos a ocupar nada más en caso de emergencia. Y va a haber transparencia en el uso del gasto, y va a haber además
austeridad en el uso del gasto. Y se firmó un documento que aquí tengo copia, con las firmas de todos los señores, ¿verdad? De todos los partidos políticos. Aquí están firmados los documentos, están firmadas las... Y eso no se firmó, no se cumplió. Entonces ahora, esto se hizo en el 2012, primera vez que sucedía que en medio de un gobierno se tuvieran que hacer este tipo de refinanciamientos cuando se había empezado al inicio, para dejarle la mesa limpia, entre comillas, a Mauricio Funes. Se hizo una limpieza, digamos, de la deuda de corto plazo, pasándola a largo plazo. Esto se hizo en el 2012. Si la cosa sigue así, ahorita lo estamos haciendo en el 2014, 2 años después. Si esto sigue así, lo vamos a tener que hacer en 1 año o en 6 meses. Y tristemente esta situación a lo que lleva es que de repente no vamos a poder cumplir con nuestros compromisos internacionales. Y no quiero ser ave de mal agüero ni estar presentando un panorama tenebroso. Lo que quiero es que pongamos las barbas en remojo, los que tenemos barba y los que no, que reflexionen, ¿verdad? Y que empecemos a tener cuidado y a exigirle a nuestros gobernantes que actúen con responsabilidad. Porque si no, después, cuando no tengamos fondos para pagar y nos estén exigiendo, el país va a llegar a una especie de bancarrota. ¿Y qué va a suceder para pagarle las cuentas internas? Van a tener que sacar los colones. Y si sacan los colones al mercado, de manera práctica, lo que está pasando es una desdolarización. Y una desdolarización, pregunten las consecuencias que tendrían. Habría devaluación, inflación y una cantidad de calamidades que no deseamos nosotros para el pueblo salvadoreño. Hace 5 años nosotros les cantamos que esto iba a pasar si seguían actuando de esa manera. Se nos dijo que éramos irresponsables, que nosotros queríamos boicotear al gobierno, que estábamos haciendo el favor a un partido. De todo se nos dijo. Nunca se respondieron a los argumentos, sino que sencillamente se descalificaban a los voceros de estos argumentos. Hoy la historia, la realidad nos está dando la razón y venimos a hacer un llamado de alerta de que esto no puede continuar así, porque si continúa así vamos al despeñadero. Y nos preocupa de sobremanera, como decíamos en el receso, el hecho de que la venta durante la campaña política fue: el cambio ha sido bueno, el cambio continúa, el cambio se profundiza. Si el cambio nos ha llevado a esta situación y seguimos haciendo lo mismo, como dice Albert Einstein, si uno hace lo mismo no puede esperar resultados diferentes. Entonces, el resultado que vamos a tener es más de lo mismo. Y lo mismo que estamos teniendo es una situación crítica, donde nuevamente le pregunto yo al pueblo salvadoreño si tenemos seguridad, si tenemos mejor sistema educativo, si está contento que hayan medicinas y atención adecuada en los hospitales, si ahorita tenemos un buen sistema de transporte, si la infraestructura está buena, si la luz está barata, si tiene agua potable y todas las obligaciones que tiene el Estado para con los ciudadanos que se pagan impuestos. Entonces, pagar o cobrar impuestos, más impuestos en este momento, manda un mensaje tremendo a los inversionistas, de que aquí no se respetan las reglas claras, que aquí en cualquier momento las cosas pueden cambiar y los inversionistas se van a mantener al margen, no van a venir. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo, tampoco el Estado, el fisco, recibe más ingresos. Cada punto de crecimiento del PIB representa para el Estado entre 100 y 120 millones de dólares de ingresos adicionales al fisco. Deberíamos de enfocarnos, en lugar de seguir cazando en el zoológico, buscando a los mismos para irles a quitar el dinero. Lo que deberían de hacer es ver cómo garantizamos que haya crecimiento, no de 3, ojalá sea de 4 y de 5%, porque solo con eso el Estado tendría, si creciéramos al 4%, creceríamos 3 puntos adicionales a los que estamos creciendo ahorita, y el Estado tendría cerca de 360 millones de dólares adicionales al año para hacer obra. Y entonces los problemas estos de los que estamos hablando se verían ya mucho más manejables y mucho más fáciles de resolver. Pero si mandamos mensajes negativos, pues la cosa se nos va a complicar más. Se ha descrito de su persona qué podría pasar si se hace la emisión de bonos, si se hacen las reformas,
pero hay una situación delicada en las finanzas del Estado que también advierten que si no se hace hay una complicación. ¿Qué es lo que se debería hacer entonces para solventar en alguna medida los problemas fiscales por los que pasa el país? Mira, Samuel, tomando de la palabra al presidente electo que ha llamado a todos los sectores productivos a tener un diálogo franco, abierto, sincero con respecto a qué hacer con esta situación económica en que lo deja esta herencia de Mauricio Funes, pues obviamente nosotros, nuestra responsabilidad es primero acudir, por supuesto, a ese diálogo como lo estamos haciendo, pero además explicar la situación como se encuentra. Yo no sé qué es lo que le está diciendo los funcionarios del gobierno saliente a los funcionarios que van a tomar en sus manos, digamos, el gabinete económico del presidente Sánchez Serén. No sé qué les está diciendo, pero nuestro deber, nuestra responsabilidad histórica como gremios es decirle al presidente electo cómo se encuentra la situación. Cómo se encuentra la situación, por ejemplo, de las micro y pequeñas empresas, que es agobiante, están siendo ahorcadas en este momento literalmente. Entonces, se le explica la situación y lo que queremos es poder dialogar sinceramente en cuáles son las soluciones inteligentes para paliar esta situación. Es evidente que hacer lo mismo, como bien dice el presidente Cardenal, no es la solución. Si al final lo que vamos a hacer es aumentar impuestos de manera inconsulta, hacer reformas tributarias que nadie ha podido discutir, pues obviamente vamos otra vez a profundizar el camino hacia el abismo, ¿verdad? Vamos en una pendiente, digamos, y la pendiente se pronuncia más, pues simplemente vamos ya de bajada. Entonces, para evitar esa situación, para ser responsables con el país y responsables también con el éxito que ojalá llegara a tener el presidente Sánchez Serén, es importante acudir a este diálogo y explicarle a él cómo se encuentra la situación. Mire, esta es la panorámica, ¿verdad? Más allá de lo que le digan o le dejen de decir los funcionarios salientes, esta es la panorámica del país. Y nuestra responsabilidad es dialogar con usted, explicarle cuáles son las alternativas que nosotros vemos, que son muchísimas, casi en cada rubro, ¿verdad? Comenzando con el tema de la austeridad, la transparencia, la administración de las finanzas públicas, etcétera, etcétera, y podemos sacar este barco adelante. Al final, y una vez lo decimos, reiteramos esto que lo dijimos, este mismo discurso lo dijimos hace 5 años, Samuel, es que si el gobierno del presidente Sánchez Serén tiene éxito, va a tener éxito El Salvador entero. Nos interesa que tenga éxito. A nosotros no nos interesa que el país colapse, nos interesa que el país económicamente sea viable, porque en 5 años tener lo mismo que hemos tenido en estos últimos 5 años no es viable para nadie, no beneficia a nadie, a ninguna de las empresas que representamos en la Cámara de Comercio, para empezar. Entonces, queremos estar ahí, ayudarle, explicarle cuál es la mejor manera de hacerlo. Por supuesto, no estamos diciendo que la nuestra es la palabra de Dios, ¿verdad? En absoluto. No es un catecismo económico el que queremos dar. Queremos explicar cómo lo vemos nosotros, que nos digan ellos cómo lo ven, y en esa sinceración de ese diálogo, ahí estoy segurísimo, si hay sinceridad y franqueza de por medio, vamos a encontrar las mejores soluciones a este momento de crisis que estamos viviendo. Vamos a seguir hablando de este tema, amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial. Antes, espacio para nuestros anunciantes, quédese con nosotros. Gracias por quedarse en nuestra sintonía. Otra de las ideas también, y que se ha escuchado de parte del presidente electo, es ingresar al sistema de Petrocaribe. Hay también señalamientos que se hacen, algunos cuestionamientos de diferentes sectores, pero en particular me gustaría, don Luis, escuchar su opinión. ¿Qué significaría para el país el ingreso a Petrocaribe? Samuel, te lo voy a tratar de poner en perspectiva. Aquí se nos hace creer a los salvadoreños, o se nos trata de hacer creer, de que las soluciones a nuestros problemas nos van a venir así como llovidas del cielo. Se ha hablado acerca del Fomilenio y la importancia que tiene, ¿verdad? Y que el Fomilenio se ha puesto como una de las cosas que va a venir a ayudar a resolver todos los problemas nacionales. Y haciendo paréntesis, ya vemos que ni siquiera se ha logrado que se apruebe el Fomilenio en este gobierno, a pesar de todo lo que se nos ha dicho, porque no se han cumplido con requisitos mínimos como tener una ley de APP adecuada. Y el presidente peleándose con los funcionarios que pueden tomar la decisión en el Senado estadounidense. Y recuerdo nada más como parte anecdótica de que en el CES, las únicas 2 cosas que se produjeron en el CES fue la ley de Bandesal del banco y una ley de asocio público-privado. Y una de nuestras mayores decepciones fue que sale de consenso una ley de APP, estoy hablando hace más de 3 años y medio,
se le da al secretario técnico, el secretario técnico lo lleva a casa presidencial y lo cambia. Y lo deja en casa presidencial y no lo manda a la asamblea. Hasta que ya la presión viene de Estados Unidos, entonces se manda a la asamblea y se hace una ley de APP que dijimos que iba a estar mal, que no iba a servir de nada, mientras ellos hacían con bombo y platillo una gran celebración diciendo que aquí nos iban a llover inversiones, ¿verdad? Entonces, las soluciones las tenemos que dar nosotros. Petrocaribe no va a venir a solucionar nuestros problemas. ¿Qué es Petrocaribe? Una alianza económica política o política económica, en donde Venezuela, supuestamente en los momentos en que tenía abundancia de recursos y no tenía los problemas que tiene ahora, ofrecía financiamientos blandos en la compra del petróleo y una serie, digamos, de beneficios que todavía no me quedan muy claros cuáles eran, a cambio de pertenecer a una alianza político-económica. Ahora, ¿qué es lo que significaría para El Salvador? Habría que ver qué es lo que nos dan. Pero en términos generales, 60% del petróleo que se les compre a ellos se paga y se puede pagar con cambio o trueque de productos o con dinero, y el 40% se paga a 25 años a una tasa de interés supuestamente por debajo del mercado. Suena bien, pero eso significará que El Salvador estará obligado a mantenerse y a sumarse al bloque político de Venezuela, en el cual cuando vayan a la OEA y la diputada Corina Machado pida que la reciban, el bloque de Petrocaribe va a decir no, no la reciban, y nosotros perdamos nuestra soberanía en tener que apoyar posiciones que son verdaderamente antidemocráticas. Y más importante quizás para todos los salvadoreños es el hecho de que ahí, una vez se aprueba el tratado, nosotros le estamos dando una autorización en blanco para que el Estado salvadoreño se endeude sin control. Voy a ocupar las cifras que dan ellos, 680 millones de dólares al año. Dicen que esos son los beneficios que se van a recibir de Petrocaribe, será que dice el gobierno. Supongo que eso será porque, supongamos, la factura petrolera es de 1.600, 1.800 millones de dólares al año, y un porcentaje de eso que se le compre a Petrocaribe y un porcentaje de eso que se vaya al crédito, ellos hacen el cálculo que son 680 millones de dólares al año. Vamos a suponer las cifras que dan ellos. Eso significaría que nosotros estamos recibiendo ese dinero, el Estado lo podrá usar, Dios mediante, para invertirlo en cosas buenas que beneficien y resuelvan los problemas de los salvadoreños, y entonces se pagarán en 25 años. Significaría que le estamos dando esa licencia de endeudarnos adicionalmente a todas las deudas que ya tenemos por 680 millones de dólares anuales al Estado, sin que tenga que pasar por la Asamblea Legislativa y tenga que ser discutido con los otros partidos políticos, porque ya se aprobó el tratado. En 10 años, ahorita la deuda nacional es 15.000 millones de dólares, más o menos. 680 millones de dólares por 10 años serían 6.800 millones de dólares, adicionales a cualquier deuda que haya. En 20 años estaríamos casi duplicando, sin ninguna restricción, la deuda nacional del país. Ya tendríamos una deuda similar con Venezuela y con Petrocaribe. Y no hay almuerzo gratis, Venezuela algo va a pedir o puede exigir en algún momento que se le pague. ¿A cambio de qué? No sé. ¿Podrá sostener Venezuela estos beneficios? ¿Podrá exigir Venezuela que aquí hagamos ciertas cosas que tal vez no nos convienen mucho a nosotros, pero les convienen a ellos? No lo sé, pero es un riesgo que nos tomamos. Por eso decimos, no estoy diciendo que no hay que firmar, porque si conviene habrá que analizarlo, pero habrá que ver las condiciones y qué disciplina interna nos vamos a poner nosotros para no caer en el riesgo de ocupar este endeudamiento sin control y dejarle a las futuras generaciones, porque en 25 años yo voy a estar viendo crecer la grama al revés. En 25 años las futuras generaciones, ¿qué situación económica es la que van a encontrar y cuál va a ser la situación del país? Entonces yo creo que hay que tener cuidado y no andar creyendo en soluciones mágicas. Se han designado mesas técnicas de trabajo y de estudio entre el sector empresarial y también las comisiones delegadas por el presidente electo. ¿Estos temas van a ser llevados ahí? Esperaríamos. Va a sonarles, como dije el día de ayer, que pueda sonar un poco de paja los términos. Lo que hemos estado discutiendo es, digamos, la metodología, la dinámica, la agenda, los calendarios, la forma en la que nos vamos, qué temas son los que se van a llevar ahí.
Y ya tuvimos el primer zifizafe porque el encargado de las negociaciones es también ahorita el secretario de Asuntos Estratégicos. Y como lo señalamos en otro momento, y ayer lo sacó en el diario de hoy de manera muy humorística, él tiene un pie en el gobierno actual y un pie en el otro gobierno. La instancia de diálogo, que nosotros quisiéramos llamarlo en vez de mesa de diálogo, mesa de compromiso, la instancia de diálogo es del futuro gobierno que va a tomar posesión. Y la posición de aumentar los impuestos es de este gobierno. Entonces yo creo que el secretario Asbun, a quien yo aprecio y respeto mucho, está en esa disyuntiva, ¿verdad? De que si sí o si no. Nosotros creemos que si queremos, estamos entrando al diálogo dando el beneficio de la duda porque estamos convencidos que es importante que trabajemos juntos para jalar la carreta en la misma dirección, que aquí un sector solo no puede, que se necesita el sector productivo que incluye a los trabajadores y se necesita de una empatía, de una coordinación con el gobierno para que podamos trabajar de la mano en jalar al país en la dirección correcta. Entonces nosotros estamos convencidos de que es importante darle oportunidad a este esfuerzo. Y por el gobierno, me imagino yo, que ven la situación caótica en la que se encuentran y saben que a seguir haciendo lo que hizo el presidente Funes no va a ayudar en nada y andan buscando alternativas. Pero nosotros aclaramos, vamos ahí de buena voluntad, con la mejor de las intenciones, a proponer, pero tampoco somos niños de kinder. Y no vamos a aceptar que esa mesa se convierta en una mesa falsa como hay en el campo político, donde lo tienen a uno entretenido, ahí estamos platicando, tomando café, y mientras nosotros estamos aquí, en la realidad están sucediendo o se están haciendo cosas diferentes a las que estamos hablando, porque eso sería engañarnos, engañar al pueblo salvadoreño y prestar un deservicio o un daño que estaríamos haciendo nosotros de crear una ilusión cuando la realidad va por otro lado. Entonces, se va a poner a prueba la sinceridad de ambos. Nosotros, lo digo con propiedad, estamos ahí con la mejor de las intenciones y dispuestos a ofrecer nuestras mejores alternativas y nuestros mejores esfuerzos. Pero el gobierno tiene que hacer lo mismo. Y esta muestra de decir, miren, ahí les vamos a llegar a informar a ustedes acerca de los impuestos, pero ahí no vamos a llegar a discutir. Miren, si informarlos no tenemos que llegar ahí, como lo dije anteriormente, informarlos lo podemos ver en un canal de televisión porque seguramente van a ir en gira a explicar de por qué estos impuestos son buenísimos para la población y la economía. Y podemos verlo nosotros desde nuestras casas tranquilamente. Si lo que vamos a llegar ahí es a que nos apliquen la ley del cuche, pues mejor no vayamos, ¿verdad? Entonces, yo digo, lleguemos con seriedad. Lleguemos a escuchar, a ver estos datos que son datos oficiales y a buscar soluciones que de verdad vayan a las causas de los problemas y a resolverlos. De seguridad vamos a hablar, amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial. Quédese con nosotros. Amigos, gracias por estar con nosotros. Hay un par de preguntas de los amigos televidentes que hacen a través de las redes sociales. Y por ejemplo, el amigo Edgardo Zamora dice, con todo respeto a don Luis Cardenal, habla de pérdida de soberanía cuando define los requisitos del Banco Mundial y del FMI. ¿Qué sigue? ¿Injerencia? Es lo que pregunta. Esto en relación, entiendo, a lo de Petrocaribe. Y también hay una pregunta que hace el amigo Mauricio sobre qué hacer por parte de los empresarios para el combate a la elusión y a la evasión fiscal. Federico. Bueno, tal vez comienzo con eso último y el presidente Cardenal se encarga del otro. Ciertamente la evasión y la elusión fiscal es una cosa que hay que combatir. Nosotros, de hecho, a través del ENADE hicimos un esfuerzo para explicar al gobierno de qué manera esto se puede solucionar. No es una cosa sencilla, por cierto. La evasión es mucho más fácil en este caso que la elusión.
Pero es bien curioso porque a lo largo de los últimos años estuvimos escuchando mucho de la gran evasión millonaria que había en El Salvador, etcétera. Ya llevan 5 años en el gobierno y yo todavía no vengo a ningún gran empresario preso por evasión fiscal. O sea que algo se estaba haciendo bien o algo nos estaban diciendo que era incorrecto porque no vemos eso. Ahora, se hacen denuncias en las que nunca se dice quién es la persona o quiénes son. Ninguna gremial empresarial, por cierto, está para tapar a ningún evasor fiscal. Eso está clarísimo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, además de las empresas que nosotros representamos, pues menos todavía, ¿verdad? Porque son empresas que no tienen espacio para evadir o eludir impuestos. Pero, hombre, tenemos esa situación, se hacen a veces este tipo de denuncias públicas, pero nunca se llega a nada. Y no entendemos por qué, pues ellos lo pueden hacer perfectamente ahora que tienen Hacienda en sus manos. Pero, en fin, pero ciertamente es un tema al que hay que seguirle apostando y nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Cada vez incluso que hay una ley nueva, una reforma tributaria nueva, hayamos o no estado a favor de ella, siempre en la Cámara de Comercio, y creo que lo puedo decir por todas las gremiales empresariales del país, siempre hacemos un esfuerzo primero de informar a todo el sector empresarial de lo que se ha hecho y cuáles son las maneras correctas, digamos, de implementar estos nuevos mecanismos fiscales. Así que vamos a continuar en ese esfuerzo, por supuesto, y en el diálogo, si además este tipo de cosas salen a la luz, pues ahí las vamos a dirimir sin ningún problema. Nosotros hemos señalado insistentemente, yo creo que aquí en tu programa te revelamos la vez anterior, hace algún tiempo, acerca de cómo ha venido creciendo el sector informal en comparación al sector formal, que es ya más de 2 veces el tamaño. Nosotros siempre hemos dicho de que aquí todo el que tiene y pueda pagar debe pagar, pero se tiene que pagar una cantidad razonable para que no se asfixie la economía, no se asfixie al empresario o al sector productivo, que son los que producen riqueza y que son los que tienen que pagar los impuestos y sostiene al Estado, para que la economía se dinamice y siga creciendo. Ya señalaba Federico cómo, al decir el Ministerio de Hacienda tiene suficientes instrumentos y tiene suficientes dientes para perseguir a esos 1.000 millones de dólares que dice que deberían de pagar si no se pagan por la gente que actualmente está tributando. Pero no se han hecho los esfuerzos suficientes para hacer que aquellos que no están tributando, que están compitiendo deslealmente y que pudieran y pueden y deban tributar, lo hagan. Y ahí es donde nosotros pues decimos, miren, no vayan siempre buscando irle a sacar, apretar y a sacarle más a los mismos, que son poquitos, que ya pagan mucho, o que es como ir de cacería al zoológico, lo decía, en lugar de ir a buscar a las otras personas. Ahora, con respecto a la pérdida de soberanía, tiene usted, estimado televidente, toda la razón. Nosotros lo hemos dicho constantemente. Los salvadoreños tenemos que buscar nuestras propias soluciones, tenemos que ser autosuficientes, que no nos vengan a vender espejitos. Y lo mismo aplica para el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las instituciones internacionales u otros gobiernos amigos que quieran imponernos cosas que van contrarias a nuestra manera de pensar, a nuestros valores, a nuestra cultura o a nuestros intereses, y que nosotros aceptemos como pasmados cualquier cosa que se nos digan en otro idioma, creemos que es verdad, y lo que nosotros proponemos no tenemos confianza en nuestras propias soluciones. Pero nuevamente, al menos esos organismos internacionales ya sabemos que trabajan con una cierta sutileza y las presiones que se hacen son de otro modo. Y ya estamos ahí con ellos y tenemos que ver cómo lidiamos con ellos para irnos independizando, aunque sea poco a poco, al más corto plazo posible. Pero este es otro posible yugo que tengamos a nuestra soberanía, que todavía no lo tenemos encima, no lo hemos aceptado, y que antes de aceptarlo, pues por lo menos lo hagamos con los ojos abiertos y bien conocedores de lo que eso implica, para que después no nos llevemos sorpresas desagradables y no estemos lamentando de que a mí no me dijeron, o yo no sabía, o eso no era, pensaba yo que era como debía de ser la cosa. Y es que el amigo Edgardo, perdón, sí, Samuel mencionaba el tema injerencia, y tiene toda la razón. Precisamente es lo que hay que evitar, y digamos que el concepto de injerencia no aplica por esas sutilezas que hablaba el presidente Cardenal a organismos como el FMI o el Banco Mundial, etcétera, que no todo, por cierto, lo que nos dicen y esas recetas que nos mandan a veces son las mejores para el país, hay que como decirlo claramente. De Washington, así es, somos bien claros en ese sentido, por supuesto que no, pero sí puede aplicarse a aquel tipo de deuda que eventualmente termina
haciendo que nuestro país siga el dictado político o ideológico o de discurso que tiene otro país. Ahí sí ya podemos hablar de injerencismo, entonces hay que evitar llegar a ese tipo de extremos. Hay dos preguntas, rápidamente las leo y espero una respuesta de parte suya breve también. 5 años, dice Balmore Bonilla, se dedicaron a atacar al gobierno. La pregunta hoy es si van a aguantar otros 5 años haciendo lo mismo. Y una más de Eduardo Pérez que dice, ¿cómo hicieron ellos en los 20 años que gobernaron y qué resultados obtuvieron? Esto, dos preguntas rápido antes de finalizar. Bueno, no sé qué se refiere con los 20 años que gobernaron. Nosotros por lo menos en la gremial empresarial nunca hemos gobernado 20 años. De hecho, muchas de las cosas que se han dicho en gobiernos anteriores se están diciendo ahora con respecto al tema de los impuestos. Esto ha sido así. Bueno, hay que recordar en una época cuando fue el famoso acuerdo de San Andrés, bueno, la gremial empresarial que ahora preside Luis Cardenal fue la primera en saltar, ¿verdad? Que eso no era... O sea, siempre se ha mantenido la misma línea coherente. Esto no cambia por quién está en el gobierno o quién deja de estar. Ahí están las evidencias. Miren, repetimos, nosotros no es nuestro interés boicotear al gobierno, queremos que le vaya bien. En estos 5 años al comienzo se le dio el beneficio de la duda al señor presidente Funes. Fueron las actuaciones, en nuestra manera de pensar, equivocadas, y que hoy se demuestran que teníamos razón, las que nos llevaron a estar confrontando con él, señalándole que íbamos por el camino equivocado. Y es además un derecho que tenemos los ciudadanos. Nosotros no somos siervos, sino nosotros somos los que pagamos con nuestros impuestos, le pagamos los salarios a los funcionarios públicos y como ciudadanos tenemos derecho a exigirles o a criticarlos o a apoyarlos según sea la situación. Aquí estamos empezando, y lo hemos dicho, estamos empezando dando el beneficio de la duda, entrando a una mesa de que nosotros llamamos de compromiso para darle todo nuestro apoyo al nuevo gobierno. Vamos a ver, y dependerá del nuevo gobierno y de sus actuaciones, de qué tipo de relación es la que vamos a tener en los próximos 5 años. Pero no se nos puede echar a nosotros la culpa de los malos resultados cuando nosotros lo que hemos hecho es decir, miren, se está haciendo las cosas mal y eso es lo que íbamos a obtener. Hoy, repito, la realidad nos está dando la razón. Y los 20 años anteriores, lo he dicho en otras ocasiones, yo no tengo por qué defender a Arena, que se defienda solo, pero hay que ser objetivos. ¿Cómo estaba el país en guerra? ¿Cómo estaba en la infraestructura? ¿Qué cantidad de gentes tenían teléfono? ¿Cuál era la mortandad infantil? ¿Cuál era el nivel de alfabetismo? ¿Cuál era el nivel de desnutrición? ¿Cuál era el nivel de pobreza? Y veamos cómo empezó. Y después de los, no 20, pero por lo menos unos 18 o 15 años de Arena, ¿cuál fue el resultado? Y los indicadores, que no los hacemos nosotros, habían mejorado en muchas de estas cosas. Ahora, Arena ha cometido y cometió errores, debería de haber hecho cosas que no hizo, es cierto. Señalémoslos, corrijámoslos. Hubieron abusos, si hubo corrupción, persigámoslos, castiguémoslos, pongamos ejemplos para futuro y corrijamos estas cosas. Pero hablemos de verdad con datos, hablemos de realidades, no hablemos con el estómago o con el corazón tratando de confundir a la población, porque entonces las soluciones se nos van a alejar en lugar de ir encontrando soluciones para todos y una mejor calidad de vida para los salvadoreños. Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y dedicarle tiempo a la audiencia del Canal 33. Federico, muchas gracias. Encantado, Samuel, siempre un gusto. Don Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos los salvadoreños. Gracias, amigos televidentes, a ustedes también gracias por habernos acompañado. Quédese con Canal 33, hay más noticias para usted. Buenos días.